Francesco Gazzera llega hasta ahora con un festival de plata, Francesco, que siguen apareciendo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, nosotros lo hemos denominado como crisis por platas. ¿Por qué? Porque es lo que más indigna, efectivamente, las transferencias desde el Estado a distintas fundaciones, pero que para muchos simplemente es el hecho de cómo se reparte la plata de todos los chilenos y las chilenas. Lo difícil que es muchas veces conseguir, por ejemplo, un subsidio, por ejemplo, permisos para un emprendedor, postular a distintos fondos. En cambio acá, cientos de miles de millones que se reparten y parece que no hay mucha justificación. Estamos con dos diputados, Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, y Jorge Alessandri, diputado de la UDI, con quien vamos a conversar estos temas porque tenemos nuevos antecedentes. Hola, muy buenos días. Más allá de estos protagonistas, pero tenemos hartas cosas que conversar. Sí, pregunta así como al tiro a don Francesco. ¿Apareció la diputada Pérez en el Congreso? Buena pregunta. La sesión es en la tarde, a las 5. A las 5. A las 5. Así que vamos a ver en la tarde. Ya, todavía. Por el momento no. Y comisiones a las 2. ¿Perdón? Claro. La Comisión de Constitución, ahí empieza a celebrar a las 2. Y ella es miembro. Claro. ¿Hay alguna consecuencia si no aparece en la comisión, por ejemplo? Porque uno entiende que también tiene una responsabilidad parlamentaria y que tiene que seguir funcionando. Lo que generalmente se hace es que cuando no puedes asistir independiente de la causa, es que pides que alguien te reemplaza. Hay un reemplazo que se tiene que entregar antes de la cuenta de la comisión y se puede reemplazar generalmente el mismo partido político. ¿Y una licencia o alguna excusa de ese tipo, cuándo se tiene que presentar? Antes del inicio de la sesión. O sea, mientras sea antes. Sí. Sin perjuicio que en la sesión ordinaria tú puedes justificar por distintos motivos. Bueno, de hecho existen algunas causas de salud o de impedimento grave que establece el estatuto de la corporación. Estamos conversando justamente de esto porque la diputada Pérez, bueno, la semana pasada fue distrital. Entonces, de alguna manera, también por eso no la habíamos visto, ni a ustedes tampoco, sí, en reuniones y otras cosas más, por supuesto, porque no dejan de trabajar. Pero quiero decir, esta era un poco el por qué es tan importante esta jornada y particularmente esta semana. Pero sí, como ven en pantalla, tuvimos declaraciones de ella el día sábado temprano y habló de cosas muy, muy relevantes. Mira, escuchemos la primera declaración que tiene que ver incluso con el presidente de su partido. Escucha. Como una muestra más de su falta de talento político y de liderazgo, el presidente del partido, senador Latorre, ha sido errático, ha sido cambiante y además ha faltado a la verdad. No fue él, sino que fui yo quien pidió un pronunciamiento a la Contraloría sobre este y todos los convenios entre fundaciones y la Seremi de Vivienda en Antofagasta. Ya, parte de lo que dijo. Esa es la entrada, ¿no? Es que esto es súper importante y le vamos a preguntar inmediatamente acá a los parlamentarios presentes, porque recuerden ustedes, pequeño contexto, muy breve, recuerden ustedes que cuando inicia esta historia, la diputada primero que nada plantea que hay un error político, pero que ella no tiene nada que ver y es respaldada por el presidente de su partido, Juan Ignacio Latorre. Después de una semana, este último dice, es muy difícil creer que ella no sabía nada. Y esta es la respuesta, diciéndole una cuestión que yo diría que es muy crucial. Habla de poco talento político. Habla de que finalmente su estrategia y cómo ha conducido al partido frente a esta crisis es mala. Mira, profundicemos un poquito más en lo siguiente y le preguntamos a los parlamentarios. Fuerza para recuperarme de la traición, del dolor, y luego me voy a reintegrar de frente, como siempre lo he hecho. Ya, Jorge Alessandri, ¿le cree o no le cree a la diputada Catalina Pérez? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Tiene razón la diputada cuando dice que Latorre ha sido errático. Sí. En el fondo le dice mentiroso y poco talentoso. ¿Por qué? Porque si uno revisa las opiniones de Latorre desde el principio, cambia 10 veces. Error político, responsabilidad de 2 hombres adultos, debió haber sabido, si no supo su responsabilidad, fuera del partido, suspendida de la militancia, fuera también sus contertulios, sus amigos en el desfalco, ¿cierto? Entonces, evidentemente cambia. Ella le dice mentiroso porque Latorre anuncia que fue a la Contraloría para que la Contraloría se pronunciara. Y es verdad que había ido antes Catalina Pérez con una autodenuncia. Ahora puso una querella nomás, claro. Exactamente. Entonces, yo creo que es doloroso en lo personal lo que está viviendo Catalina Pérez, pero también el partido tiene que entender, porque la minuta del gobierno que les llega a todos, quizá incluso a mi colega Leiva aquí, encapsulemos todo en Catalina Pérez, en esta fundación que se llama Democracia Viva y en esta región que se llama Antofagasta. Y nosotros creemos, por lo que hemos ido descubriendo con los días, que es más grande que Cata Pérez en el Congreso,
más grande que Democracia Viva y más grande que Antofagasta. Y puede ser que el senador Latorre, no sé si soy abogado del diablo o no, pero que el senador Latorre en el camino fue descubriendo cosas que hizo decir, ¿sabes qué más? No tenía toda la información No al tengo toda la principio. información, ahora la tengo y sabe que yo me desmarco porque me estoy enterando. Evidentemente, pero antes de emitir juicio, debió haber investigado. Si no importa a veces decir, mire, deme 48 horas, déjeme entrevistar a las personas que tengo que entrevistar, déjeme pedir la información y después le voy a dar la opinión oficial del partido, porque es presidente partido, no es un colega Oiga, más. pero, diputado, perdón, pero cuando Catalina Pérez primero habla del talento, yo entiendo que a los políticos les duele si les buscan dinamitar su talento no para hacer política. Ahí O cuando está. les dicen que son malos candidatos. Pero eso es una cuestión del ego, se lo quiero plantear. Pero por otra parte también ella habla de traición. Y la traición no apunta solamente a Latorre, porque también dice que sus colegas de bancada, de alguna manera le fueron a ella avisando por la prensa las decisiones que se iban tomando. La fueron dejando sola por la prensa. Es muy notoria la la fueron imagen. dejando sola por la prensa. Qué buena frase, Nacho. El primer punto de prensa, Francesco, hay 11 atrás de ella. Sí. No sonriendo, pero están atrás. Sí. Claro. Y eso es muy decidor cuando Sí. un político habla con gente atrás. Claro. Segundo punto de prensa, hay 7. Tercer punto de prensa, hay 2. Y después, evidentemente, la quitada de piso es de la bancada lo y del analizamos partido. porque justamente, como usted dice, estaba Latorre primero y después ya no. O sea, básicamente nunca más. Pero vuelvo a ese punto. Aquí ya estamos viendo una cuestión cruzada entre ella, que dice que no va a renunciar al partido bajo ninguna circunstancia, y el presidente de ese partido, que también está pensando en lo que viene después, si se tiene que reelegir o no en la presidencia, qué pasa con la conducción de ese partido. En fin, no nos enredemos. ¿Cómo lo analiza usted eso último para darle la hoja aquí al diputado Leiva? En términos de la traición. Yo creo que ¿Hay es una traición o no hay estrategia. traición? Yo no me ha dicho creo, si le cree o no le cree. yo no creo, como dice usted, que la Torre se va dando cuenta de cosas feas y, No. y va retrocediendo. Yo creo que le ha llegado una instrucción comunicacional de la Moneda que dice encapsula en Catalina Pérez, Se lo pregunto. Antofagasta y Democracia Viva. ¿Usted cree que el senador siempre supo? Se ¿De lo pregunto este modus directamente. operandi? Sí. Por lo que he ido sabiendo, por lo que he ido investigando, es muy difícil que los altos dirigentes de RD, y ahí entra no solo la Torre, sino que los que estuvieron antes, Catalina Pérez, Giorgio Jackson, sabían que había una relación, una red entre Claro. fundaciones, plata fiscal Por eso se lo y este tipo reitero. de ¿Usted cosas. cree que el senador siempre supo? Los detalles quizás no, pero que había esta fórmula de sacarle plata al Estado por fundaciones, sí. Ok. Ahora, cuando uno los escucha, mira, yo no sé qué es más grave, la ingenuidad, porque que no se hayan dado cuenta, también es grave que autoridades 400 no se enteren de lo que pasa con miembros de su partido, pero bueno, eso lo va a definir la investigación. Le quiero preguntar a usted, diputado Leiva, si piensa que a Catalina Pérez la dejaron sola como una estrategia, en el fondo dejémosla sola y la dejamos como chivo expiatorio. Mire, yo no descarto absolutamente nada. Lo que ha sucedido aquí es total y absolutamente impresentable. Jugar con los recursos públicos, además, no cualquier tipo de recurso público, sino que Campamento. recursos destinados en la ley de presupuesto para erradicar campamentos, para hacer Para los habitabilidad, más pobres. la gente más pobre de las pobres. Eso es inconcebible. Independiente de si Catalina Pérez sabía o no sabía, yo ahí siempre por deformación profesional recurro incluso a Arturo Alessandri Besa, artículo 1683 del Código Civil, ella sabía o debía saber de esta circunstancia. Ya. Yo le puedo conceder el beneficio Su de la rol es duda, investigar. pero además porque ella es diputada por una región que no es Santiago, que es más bien pequeña. Entonces es un tema muy complejo. Pero lo que, junto con condenar absolutamente estos hechos, y que hay que investigarlo, caiga quien caiga, como dice el presidente, hacer 12 menciones. Primero, me llama poderosamente la atención de manera muy positiva que el Ministerio Público de oficio haya abierto una investigación. Porque claramente ahí hay hechos que revisten caracteres de delito. Claro. Lo que a mí me gustaría descartar o afirmar, y eso es materia de la investigación, y qué bueno que el Ministerio Público con la Fiscalía de Alta Complejidad esté trabajando, es que sería mucho más grave que un simple desfalco de recursos, es que este fuera un mecanismo a nivel nacional de financiamiento Como de la una caja política, pagadora, que sería brutal. Eso sería brutal y eso merecería condena. Ojo que con las modificaciones legales que hemos hecho, ¿Sí? hoy día no son clases de ética, sino que es cárcel. Y no Claro. poca. Presidio mayor en su grado medio a máximo. En segundo lugar, establecer, porque sí,
lo que claramente existe en el caso por lo menos que hemos visto en Antofagasta es que hay también un delito que es fragmentación. Sí. Se atomiza, se divide para que la Contraloría no tome razón. Y lo tercero, que es tanto más grave, es esta triangulación. Que efectivamente funcionarios del Servio le digan a alguien, oiga, yo le entrego estos recursos a cambio de estas lucas. Me quedó algo pendiente, Dígame. diputado, a usted mismo, diputado Leiva. Sobre este último punto, usted dice que la pega de la diputada era saber que estas cosas estaban pasando en Antofagasta. Lo que pasa es que uno entendería, Nacho, que por el lugar donde se produce y por los vínculos, por las Y por relaciones la que cantidad de existen, plata. obvio, sabía o debía saber. Entonces, Pero sí, esos temas son materia de investigación por parte del Ministerio Las Público. primeras denuncias porque son también muy vinieron de graves. parlamentarios. Claro. Porque Ahumada, ¿no? Ahumada el PDG. ustedes como parlamentarios en sus distritos, ustedes conocen lo que van opinando ciertos trabajadores, funcionarios públicos, les llegan denuncias de todo tipo, o sea, la información Porque se tiene mueve. mucho terreno. El punto es cuando escala y por lo mismo termina saliendo la subsecretaria de Vivienda en su minuto, Tatiana Rojas. Pero queremos tomar contacto con el Congreso, Díaz. ¿no? Eliana Díaz, a propósito de lo que pueda ocurrir allí y si han visto no a la diputada Pérez. Eliana, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Estamos muy expectantes a todas las declaraciones que se puedan ir dando durante esta jornada en relación al caso Convenios, a también tener más certeza de cuál va a ser la postura, si va a haber alguna respuesta por parte del presidente de Revolución Democrática a este video que se viralizó durante el fin de semana de esta declaración de la diputada Catalina Pérez. Lo que sabemos hasta ahora es que ella habría presentado licencia médica y es por eso que no va a concurrir durante este lunes al Congreso Nacional. Eso nos avisaron desde su equipo muy temprano cuando preguntamos respecto a si se iba a dirigir hasta Valparaíso para retomar sus actividades legislativas. No tenemos más información respecto a cuántos días duraría esta licencia médica y tampoco el diagnóstico que se le ha entregado a la parlamentaria, pero sí sabemos que pese a que está esta información por parte de su equipo, esta licencia médica aún no ha sido presentada a la corporación. Eso nos confirmaron desde la Secretaría de la misma Cámara, pero recordemos que los pacientes tienen al menos 3 días para hacer la presentación oficial de esta. Lo que sí sabemos entonces es que hoy día ella no va a concurrir al Congreso Nacional, no vamos a poder obtener más declaraciones por parte de ella, pero sí esperamos que se refieran, por supuesto, sus pares de Revolución Democrática, que tal como ustedes lo decían, primero la respaldaron firmemente atrás, en este mismo lugar, en este podio, cuando ella hizo la primera declaración respecto a esto, y luego le fueron quitando estos respaldos conforme fueron pasando los días. Eliana, entonces es muy probable que hoy día no veamos a la diputada Catalina Pérez, pero ¿a quién sí vamos a ver? Al presidente del partido, Juan Carlos Latorre. Sí, Juan Ignacio Latorre. Nos confirmaron también muy temprano que él va a concurrir a Valparaíso, va a hacer declaraciones, pero tampoco hay confirmación de la hora. El Senado tiene citados algunas comisiones y sesiones de sala a partir de las 3 de la tarde, así que considerando eso, él debiese estar al menos desde esa hora aquí en el Senado en Valparaíso. Sabemos además que están en coordinación con los otros parlamentarios para ver si resulta esta vocería contundente y transversal, con apoyo incluso de Convergencia Social, de Comunes, de los otros partidos del Frente Amplio, pero es una situación que está en desarrollo y que aún está en conversaciones, porque no hay una determinación respecto a si es un buen día, si es una buena señal hacerlo de esta manera, así que nosotros por supuesto vamos a estar reporteando y les vamos a ir contando los detalles que podamos obtener. Muy bien, Eliana, vamos a retomar el contacto contigo si es que tienes tú más novedades, sobre todo para el diagnóstico que se va a presentar eventualmente sobre esta licencia médica de la diputada Catalina Pérez. Muchas gracias, Eliana. Claro, pero ya que no está, yo quiero hacer lo que vemos que los políticos, y hemos visto en el último tiempo que tienen una cantidad de asesores impresionante. Bueno, no sé si será el caso de los diputados que están acá, pero los quiero meter en lo que a mí me llamó la atención. El video, fíjate. La forma. Claro, porque aquí no sé si fue asesores o no, pero sin maquillaje, con una pared, de todas todo maneras, así como, evidentemente más flaca. Eso se nota. Entonces, ahí está como es pura comunicación. ¿Qué les pasó a ustedes con el video, diputado Alessandri? Mira, siempre en la política hay una esfera humana, personal. Ella dice gracias a mi mamá que se vino de Antofagasta a acompañarme. Contención, está bien. En el fondo la dejaron caer en 24 horas. Y a ella, que también está en esa lista de difusión, le llega la minuta que dice: encapsulemos en Catalina Pérez Antofagasta y Democracia Viva. O sea, tus compadres de carrera política durante 12 años te tiran la cuerda y te dejan sola. Sus razones tendrán, pero yo estoy seguro, por lo que he podido investigar, que esto no es solo Democracia Viva.
Esto es mucho más grande. Miren ustedes el Maule, miren ustedes los lagos. Ya vamos a ir al Maule, que es mi zona. 2019. A ver, Sin ningún miedo digo, desde el 2019. Sí. Diputado Leiva, ¿cómo vio esta imagen de la diputada Pérez cuando recibió el video? Y si le llegó una minuta antes o después de las declaraciones de la diputada. Ninguna minuta. No. ¿Usted debería estar en el grupo de la minuta? Pero no estoy, está sin WhatsApp. No, tengo WhatsApp, pero no me ha llegado ninguna minuta. Eso ¿Y qué era la Yo minuta? no ¿Usted acostumbro lo vio mentir, nunca ha llegado ¿En minuta. otros diputados que decía de No. que él es sola? no. Lo que sí, claramente ahí se quiere comunicar algo. Sí. Sí. Uno podrá decir por qué, en lo personal, como bien decía Jorge, uno empatiza y está sufriendo de estar pasando pésimo. Porque además, y esto es lo feo y lo bajo, porque cuando tú enjuicias a alguien, está bien, eso tiene que ser, hay tribunales dentro de los partidos, pero la forma en que se realiza también es importante. Claro. Entonces, que ni siquiera, porque hay principios básicos de emplazamiento, de bilateralidad, la oportunidad de tú defenderte, aunque salgas condenado, eso nadie lo sabe. Pero enterarse por la prensa que la pasan al Tribunal de Honor, que le piden la suspensión. Pucha, eso sí que es súper complicado, como decías tú, para alguien, no cualquier militante. Ella fue presidente de Revolución Democrática y eso me parece. O sea, la súper torre es complejo. continuidad de su administración. Así parece, porque dentro de cada partido hay muchos lotes. Una cosa doméstica, pero súper fuerte también, que pasa a los diputados que se agarran con sus bancadas, te sacan del comedor Y eso y te como mandan una- al comedor de los castigados al piso 14 Es como y una almuerzas deshonra. solo. Eso es brutal. Y le ha pasado mucho y puede ser un detalle doméstico. ¿A usted le ha pasado? No, por ¿Diputado supuesto que Leiva, no. no? Pero Yo sí, cuando, ponte tú, no estoy de acuerdo con las decisiones de mi bancada, uno a veces lo toma como una decisión personal. Por ejemplo, aquellos que apoyaron o no apoyaron el retiro, había una decisión de bancada. Yo presidía la Comisión de Constitución y claro, Ya. algunos O sea, no estuvieron solo ahí. para arriba. Claro, Pero no, eso se fue lo más autoexilió. tranquilo. Me Se quedo autoexilió. pendiente. ¿Es traición lo de la diputada Pérez, según usted? ¿Sí o no? Yo creo que lo importante es cómo ella lo siente. Y yo creo que ella se siente traicionada Sí, claro. o doblada. O sea, es brutal la caída, pero junto con lo personal, Perdón, diputado, también lo hay que un tema pasa es político que por medio. el senador Latorre también dice en esta declaración, cuando dice que es muy difícil creer que ella no sabía o no se había enterado de algún detalle, Igual la dice, está jugando termina al tiro. diciendo... Sí, po. La mandó de un viaje. Claro, y termina diciendo... Y por eso se entiende también por qué Catalina responde de la manera que lo hace. Porque termina diciendo, sería bueno que ella entregara todos los antecedentes, cuando supuestamente ya lo había hecho, que entregara todos los antecedentes, evitando así que la pillen. Si esa palabra Sí, esa pillar palabra es- pillen. Es muy fuerte. Es muy Sí. fuerte. Y por lo mismo ella habla de traición Qué y por buen lo mismo punto, habla Francesco, de un digamos, un senador que miente. Yo no le doy estatura a esto como de gran política. Yo creo que es una pugna aquí bastante ordinaria por el botín. O sea, dejemos caer a Democracia Viva y salvamos las otras 30 fundaciones. No crean aquí que hay un debate entre grandes estadistas ahí de las montañas de Estados Unidos en piedra. No, no. Claro. Esto es la lucha por el botín, salvar el botín, Bueno, el modus operandi. Yo creo que ahí tengo una opinión distinta. Yo creo que la forma en que se ha hecho, o sea, si tú no le concedes el beneficio de la duda o la presunción de inocencia con quien has compartido partido, ideas y convicciones Sí. durante tanto tiempo, nadie te dice que se proteja porque no hay que proteger, pero concédele algún tipo de beneficio, aunque sea lo más mínimo, pero que el presidente diga hasta que la pillemos, como bien decía Francesco, es algo brutal. Esa información que da Jorge de que no... Que no la va a poder palabra comer. pillería ya es. No, la es pillería es porque está hablando una persona tramposa. Y aquí me una persona gustaría- tramposa es porque hace pillería. Sí, Sí, y por eso es tan fuerte esa palabra. Sí. Pero mira, diputado, quiero que veamos este titular y también lo vamos aquí a analizar. Dice Boric, con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el Ceremi del Maule ni Dresnet tienen responsabilidades políticas que pagar. Aquí hablo de la delegada presidencial. La delegada presidencial justamente de la región del Biobío y también cuando habla de Rodrigo Hernández, que es el Ceremi de Vivienda. ¿Qué pasa? Pequeño contexto y les quiero la opinión de ustedes porque ¿salpica o no salpica? Esa es la pregunta. ¿Salpica o no salpica al presidente de la República? Alguien dirá, evidentemente sí, pero ¿a qué nivel? Porque estamos hablando, particularmente cuando hablamos de Rodrigo Hernández, Ceremi de Vivienda, Maule. y que del Maule, Del sí, Maule. que nos había convencido, comillas, digo, intentó hacerlo, ¿no? Públicamente, de que él se había inhabilitado justamente, particularmente en un traspaso que tiene la misma lógica que el de Democracia Viva en el norte, un traspaso de dinero entre la Seremía y una fundación Urbanismo Social, de la cual él fue parte, años de trabajo. 7 pero- años director jurídico. Exacto. Jefe, Bueno, jefe. en distintos cargos. Pero no era un cargo, no era un trabajador más, como No se era un intentó trabajador convencer más. algún minuto. Eso es cierto. Pero él dijo, yo me inhabilité. Hasta ahí
teníamos una frase del presidente en la que dice justamente... Eso está el viernes. Claro, pero lo importante es que primero el presidente dice, yo no pongo mis manos al fuego por nadie, que parece ser regla número 1 del protocolo del manual de un político, digamos, ¿no? Está en la portada. Ya, Claro. no pongo mis manos al fuego por nadie. Acto seguido, ¿Se quemó o no se quemó el presidente? Totalmente, y sin guante. Entonces, uno se va dando cuenta, dos cosas, un aspecto político. ¿Por qué no sale la vocera a defender estas cosas? ¿Qué pasa que están cuidando tanto a Camila Vallejo que tiene que inmolarse el presidente de la República? Si en nuestro sistema los ministros son fusibles, Pero están ayer habló ahí en mesa central, para poner... decidió hablar. Después Pero de este después de episodio, todo después de que el presidente pisa las brasas, se quema la mano derecha, salva a la izquierda milagrosamente, pero con heridas profundas de grado 4, finalmente aparece Camila Vallejo en los programas del fin de semana. Pero ¿cuál es la estrategia? ¿Por qué el PC es intocable, inmaculado? La vocera, si no está para defender al presidente y está No, pero solamente para pero, las noticias diputado, esta fue una lindas. decisión del presidente. El presidente dice lo que él quiere decir. De hecho, en un punto de prensa, incluso cuando ya había terminado, él pidió que volvieran a levantar el audio para apoyar al ministro Montes. El presidente está tomando decisiones aquí. Y siempre le habla a la prensa en un tono un poco duro, encuentro yo. En ese punto de prensa que defiende a Hernández y a Dresner, él como que es más incisivo, más Va un paso más allá. puntea más a los periodistas de lo que la convivencia democrática Ya, pero recomienda. espérame. Usted dice que finalmente él se quema las manos. Solamente para que entendamos todos lo mismo. Lo que pasa es que después, día domingo, el ministro Montes anuncia un sumario justamente a esta persona, a raíz de que cuando él comunica en el fondo que se había inhabilitado, Después del el traspaso, documento que establece esa inhabilidad El día después. es un día después De la cuando votación. se toma la decisión y se adjudican finalmente estos dineros. Te paso las lucas y después me inhabilito. Ahí tengo dos diferencias. Y también Pero por eso mismo, ¿se quema las manos o no el presidente? Cuando el presidente Boric de la da República. cuenta, lo que hace es tratar, y que me parece algo importante y loable también en política, es que no metan a todos en el mismo saco. Hace una distinción, trata de separar la paja del trigo. ¿Qué es lo que dice el presidente? Aquí no se blinda nadie. Le preguntan puntualmente por el caso de la delegada presidencial del Biobío y también del Seremi del Maule. Mira, no tenemos ningún antecedente. No existía ningún antecedente en ese momento Dice, los datos que tengo hasta hoy. que el presidente tuviera. ¿Te fijáis? Y lo que está tratando de comunicar, en mi opinión, el presidente, es que, como cuando tú pillas a un político ladrón, no todos somos ladrones ni flojos. Hay que distinguir. No todas las fundaciones cometen irregularidades, hay que distinguir. Esa es la línea contextual. Pero a mí me gustaría hacer dos precisiones. Antes de decir si se quemó o no se quemó, como Yo creo que no se quemó el presidente, sino que dio cuenta de, efectivamente, que no se puede meter a todas las fundaciones en el mismo saco, ni todos los que participan en el mismo saco. O sea, pero al aquí otro día el ministro de Vivienda terminó le tira la anunciando el correa igual. sumario. ahí viene un problema. Y ahí me quiero hacer cargo de ese problema. Mira, quiero distinguir dos El cosas. ministro Montes. Porque es Sí. distinto si lo hubiese dicho el presidente. Sí, yo quiero aportar dos elementos. Mira, la problemática, pues muchos no lo saben, no lo han estudiado, la problemática que se da con los asentamientos precarios y esta asignación directa de recursos a fundaciones, a instituciones privadas, es producto, el fundamento legal es un programa, un capítulo de la ley de presupuesto que está vigente desde el año 2018. Sí. Por eso se saltan tan rápido en la ley de contratación de compras públicas, que es muy Para compleja. agilizar todo ¿Te lo fijas? Pero se establece ahí, no la ley de compras públicas, que también tiene excepciones, lo cual es complejo. En el caso del Maule, no es una asignación directa, sino que es una licitación Exacto, es pública distinto. donde hay un único oferente. Sí. Y aquí No hay más. No, había en un oferente. ese caso. Era por 20 millones de pesos por un tema de participación ciudadana. Entonces, ahí Pero no quisiera- llegó nadie más o lo hicieron Nadie el más. precio? No. Fue el único oferente. Nadie más presentó la licitación. me Lunes, gustaría- 6 de la mañana, listo. No, la ley de compras públicas tiene normas de publicidad y esas se dieron el cumplimiento. Mira, quiero hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque efectivamente se llama licitación y si hay algo muy importante en la administración pública es quien toma la decisión no puede participar del proceso de licitación. Por eso hay una comisión evaluadora. Claro. Esa comisión evaluadora desarrolla ese proceso donde el jefe de servicio debe abstraerse por ley. Y que recomendó que se traspasara ese dinero. No porque es licitación, no es trato directo. Esa es No, la pero me diferencia. refiero que finalmente da el visto bueno. Y el Ceremi dice, yo estaba inhabilitado Pero en el mira, momento de ese visto bueno. Lo que te voy a decir va a parecer una contradicción, Gianfranco, pero efectivamente, dentro del punto de vista estrictamente legal, la comisión evaluadora hace una evaluación, se lo propone y cuando llega como único oferente, él se inhabilita. Eso está bien. Sin embargo, Pero el día después. pero está bien. El día después, antes de asignar los recursos. Por eso el tema es muy distinto. Sin embargo,
cuando tú inicias un sumario administrativo, conforme a la ley 18.834, es porque hay un incumplimiento de deberes funcionarios que es susceptible de una sanción. Entonces, cuando al ministro le inicia un sumario administrativo, es una imputación grave. Sí. A un subsecretario de un Ceremi no se le hace un sumario administrativo, se le desvincula y se le pide la renuncia de inmediato. Por eso ese manejo de crisis a mí no me parece. ¿No los desvincularon ocupando su palabra? Porque el presidente le había prestado ropa. ¿Cómo el ministro iba a sacarle? No, yo creo que hay un error ahí. Si me preguntas a mí, igual que un ministro, un subsecretario que es jefe de servicio, lo mismo un Ceremi en la región, del presidente. es de confianza del ministro en este caso, se designa al presidente, pero del ministro, debió haberse le pedido la renuncia de inmediato. No solo porque se inicia un sumario administrativo en su contra, artículos 120 y 121 del Estatuto Administrativo, que establece que son hechos graves por los cuales se inicia una investigación. O sea, queda en el piso el Ceremi, pero además, otra cosa que es muy grave, es que también el Ministerio Público inició una investigación. O sea, son dos antecedentes más que justifican que él termine sus servicios como Ceremi del Maule. ¿Sabes lo que a mí me preocupa? Que en el fondo aquí se ha dañado la confianza en la ciudadanía y hay una desconfianza al interior del gobierno. Y sobre todo lo digo porque primero se deja sola a Catalina Pérez, que no es cualquier diputada. Catalina Pérez ha sido muy influyente en la campaña, en la formación, en la instalación de este gobierno. Se deja sola a Catalina Pérez. Sale la subsecretaria de Vivienda y el ministro Montes está haciendo la pega, pero el ministro Montes, si hubiese sido de Revolución Democrática, ¿hubiese salido? Yo creo que debía salir, sea del partido que sea. O sea, si este suceso, si esta bomba política no es suficiente para sacar un ministro, ¿qué tiene que pasar en Chile para que el presidente le pida la renuncia a un ministro de Estado? Pero ¿por qué en Delegó el fondo? funciones, se transfirieron plata, sabía o debió haber sabido, bajo sus narices, miles de millones de pesos de campamento, sabía o debió haber sabido. Mira, además porque vivienda es un área que es muy sensible en nuestro país. 600.000 viviendas de déficit. Claro, una de las crisis más profundas. Y resulta que hay una especie de protección o espaldarazo a lo que está haciendo el ministro de Vivienda, porque el ministro de Vivienda ha tenido una carrera que en el fondo él está protegido, nadie está blindado, pero está protegido porque ha tenido una carrera intachable. Y yo me imagino que también el ministro también tiene ese reconocimiento de distintos sectores. Pero resulta que aquí no se ha, como que siento que se deja sola a la diputada importante, se saca a la la subsecretaria de Vivienda, pero resulta que al responsable político se le cuida. Claro. Lo que pasa... Entonces, ¿cómo lo leen ustedes? En el fondo, ¿cómo se ven las confianzas al interior del gobierno? Con las personas que están trabajando directamente con el presidente, diputado. Yo creo que la responsabilidad política, al no aceptar, sino que solicitar, que en política eso es mucho más complejo, tiene una carga semántica mayor. Pedirle la renuncia a la subsecretaria, se cumple el objetivo. Y la jefa superior del servicio, conforme a la ley de presupuesto, ella tiene que ver estos recursos, cómo se asignan y no de asentamientos precarios. El ministro Montes no solo ha hecho todo lo que administrativamente está dentro de sus facultades, ha ido más allá. Ha entregado los antecedentes al fiscal de Antofagasta. Yo entiendo que el gobierno también debe ir a querellarse, una opinión personal, pero está ahí encima trabajando. Mire, no hay nadie que pueda, por su capacidad e idoneidad personal y profesional, que es reconocida dentro de todo el arco político, de poder llevar a cabo una investigación a fondo y solucionar esta temática, porque estos convenios vienen del año 2018, recordémoslo. Pero no hay mejor persona, si usted me pregunta a mí en lo personal, conociendo el trabajo político que ha tenido el ministro Montes, por su probidad, por su capacidad, por su trayectoria, de enfrentar esta crisis justamente como lo ha hecho el ministro Montes. Por eso creo yo que no se le pide la renuncia. Sería... Yo sé que esto desatiende el objetivo principal de Vivienda. Ese es el caso del ministro, pero volviendo a lo que decía la PRI con dejarla a ella sola como un dedo, a la diputada. ¿Eso va a tener costo para el gobierno o va a tener beneficio? Porque aquí lo hicieron deliberadamente, con ese memorándum que mandaron, WhatsApp, porque aquí no es la única responsable, no la pueden tirar ella al frente. Urbanismo social, por ejemplo, Maule no tiene nada que ver Catalina Pérez. No. Y va a saltar en otras regiones, los lagos tampoco. Entonces, encapsular, ¿hasta cuándo pueden encapsular? Si además se viene la arista política ahora. Nosotros hicimos este filtro en la UDI de ver cuándo creaste la fundación, cuándo te transfirieron plata y si además recibiste plata para la apruebo. ¿Usted cree que la están usando la diputada? Ahí entra el CERVEL. Yo creo que la usaron por mucho tiempo para armar este tinglado y ahora, cuando se prendió el foco de luz, le quitaron el piso sin piedad. La usaron para armar... Cuéntenos, a ver, la usaron para... Para armar
toda esta estructura donde habían fundaciones que recibían platas por trato directo, que al mismo tiempo se creaban una vez que el presidente Boric es electo, reciben plata los primeros 3 meses de asumido el gobierno, bajo la lupa de Contraloría, porque bajaban los montos, igual que los aviones cuando quieren pasar debajo del radar, bajaban los montos de las transferencias. ¿Todo pensado, dice usted? Absolutamente. Pues, pero, diputado, urbanismo social no es lo mismo que democracia viva. Pues urbanismo social tiene una tremenda trayectoria de 12 años. Hay que ver caso a caso las fundaciones. El 2019 cambia, y he estado investigando este caso en particular todo el fin de semana. El 2019 cambian, renuncian los directores el 2019 de urbanismo social por presiones políticas y reconocen en la carta que le mandan al Ministerio de Justicia, que pude ver, dicen, esta fundación ya no es lo que era, antes recibía platas privadas, ahora 100% público y se está haciendo política en los territorios. Y 3 directores de gran prestigio renuncian a la fundación en el 2019 porque ya estaba coaptada políticamente. Ya estaba haciendo enfrentamiento en los territorios con la relevancia que tuvo ella en las campañas anteriores, con la cercanía que ha tenido ella, no hay ni una sola persona que salga a defenderla ahora. O sea, desde hoy día no hay ningún fallo en contra de la diputada, no la han desaforado, ni una cosa. Y ya la juzgan absolutamente. Bueno, eso es lamentable, porque hay presunción de inocencia también. Claro. Por eso yo lo planteaba, Nacho. ¿Usted comparte que la usaron, diputado Leiva? No, porque sin perjuicio, y eso lo quiero ser súper claro, este es un tema gravísimo, tiene que ser investigado, compadre, y tiene que haber cárcel para los sinvergüenzas, porque no tiene otro nombre, que eventualmente utilizaron recursos de los más pobres de los pobres para financiamiento, sea lo que él sea, personal, político, lo que sea. Eso tiene que investigarse. Pero hasta el momento, aparte de la problemática del norte, de Atacama también, donde también hay una investigación del Ministerio Público, donde una fundación que hacía teatro, poco menos, se le entregan recursos para repartir agua. Sin giro. Sin giro. Y la problemática de urbanismo social, que yo tengo mi parangón, que es un tema jurídicamente mucho más complejo, se tiene que investigar. Llegue hasta donde llega, caiga quien caiga sin ningún problema. Lo primero que hay que descartar o confirmar, yo creo que descartar, y eso espero, es que no exista un mecanismo de financiamiento permanente, como algunos plantean, y es legítimo hacerlo porque cuando estamos en presencia de hechos que revisten caracteres de delito eventualmente tan graves, no hay que despejar ni dejar de lado ninguna posibilidad ni alternativa. Y por eso es bueno que se investigue. Lo que sí llama poderosamente la atención, y yo comparto con eso, es que a la diputada Pérez se le deje dentro del seno de su propio partido, aislada de una manera tan burda y tan brutal. Que parece que supuestamente, yo esto no lo tengo confirmado, pero se ha hablado harto en la prensa incluso, de que se le pidieron ciertos gestos. ¿A quién? A ella, de entregar mayor información, ser parte de la querella, o de alguna manera reconocerse en algún momento que pudo haber sabido. Que ella se mantiene firme en que no sabía. En que no solamente que no sabía nada, sino que jamás ha visto ni un peso y que no se ha beneficiado de ninguna manera. Pero claro, que en la conversación interna se le pidieron esos gestos que perfectamente ella puede decir que son gestos absurdos y ilegítimos. Si me están pidiendo que reconozca algo, que reconocer qué. Si usted dice que no tiene nada que ver, reconocer qué, lo entendería sí. Pero son varios gestos Yo creo que Nacho, yo creo que le va a traer coletazos al gobierno esto. Yo pregunté recién cómo es la única que sabe. Esto de quitar el piso, porque ella está muy presionada y va a llegar a un punto en que emocionalmente no va a aguantar y va a soltar y va a decir, ¿sabe qué? Fíjese que fulano me mandaba el WhatsApp diciéndome que esta fundación había que apoyarla, o tal persona de RD me dijo que esta era la fórmula, o me presentó a Andrade, o me presentó al otro señor. Entonces, en algún momento esto va a traer coletazo, lo hemos visto en tantos casos, ¿no? De corrupción, en que cuando dejan votada a una persona, cuando le dejan de contestar el teléfono, esa persona... Quiero poner un caso puntual de esta misma investigación. Que, por ejemplo, el departamento donde se arrendaba, donde habría funcionado la Fundación Democracia Viva. Pagaban 3,5 millones de pesos. Exactamente. ¿Ya? Entonces, esa plata la sacaron. Aquí debiera aparecer a decirse ahí que más esos 3 millones entre quienes se repartieron. Primero, fuera de mercado. Ñuñoa, ese departamento valía entre 700 y 770 el arriendo. Segundo, cuando entra la PDI, no encuentra ningún escritorio, no era una oficina, no habían colchones, no habían escritorios, habían colchones, como una vivienda normal de una familia. No había nada que le dijera a usted que era una oficina, no había un internet más poderoso, no había más luz, no habían escritorios. Un departamento que vale 700 se rendía en 3 millones y medio. ¿A quién se le depositó esa plata? ¿A quién se le estaba pagando? Y la persona dueña del inmueble también relacionada al partido y a Catalina Pérez. Entonces,
Esa es una plata chica para el tema en que estamos. Pero ahí hay más gente, pues eso es Pero lo que digo yo. hay más gente, Bueno, lo efectivamente. importante de esto, que parece muy complejo y uno no lo puede descartar, es que efectivamente el Ministerio Público está haciendo todas las investigaciones del caso, porque yo relevo esa materia. Efectivamente hubo allanamientos, medidas intrusivas para llegar, y esperemos que el Ministerio Y Público... rápido. Y rápido. O sea, esto... Yo nunca voy a empatar, pero en otros casos se demoraba, no estaba, no había condena. Aquí hay una condena de todo el espectro político, se hacen las investigaciones. Tenemos un fiscal nacional se nuevo sancione, y hay un se ha fiscal notado la diferencia. nacional que tiene una mano más dura para estos Se ha temas. notado. Y aquí sí que hay que aplicar mano dura, porque son lucas de todas y todos los chilenos para las personas más pobres de los pobres, y aquí sin contemplación de ninguna especie, y nosotros también esperamos que se apliquen las medidas más graves. Sin embargo, no metamos a todas las fundaciones al mismo saco. No, por favor. Hay Concuerdo. fundaciones súper importantes. Concuerdo. Techo, Paz Ciudadana, la Fundación Antonio López Pérez aquí en Santiago realiza una tremenda labor con mamógrafo. Entonces, son dos cosas. Lo que yo investigaría de manera acuciosa desde el año 2018 es esta partida de la ley de presupuestos que habilita a los servicios regionales y metropolitanos para asignar recursos directos. Ahí hay una beta, porque con eso tú te saltas todo lo que es ley de compras públicas y todo control. Cuando en tus estatutos dice en la página web que uno de mis objetivos es radicalizar la democracia, yo digo, haz eso con tu plata si quieres, pero radicalizar la democracia con plata de todos los chilenos me parece un objetivo que no se debiera plantear Bueno, un Estado, diputado, mire, ¿cierto? queremos mostrarles imágenes con lo siguiente. Esto también ocurrió el fin de semana, tiene que ver particularmente con Revolución Democrática, el partido de la diputada y de varios de los protagonistas de toda esta historia, ¿no? Y este es una suerte de ataque o protesta, algunos dijeron, yo lo veo más como un acto vandálico simplemente, a la sede de Revolución Democrática en la comuna de Providencia, calle Bilbao. Esto es parte del costo, diputado Alessandri, ¿cómo lo ve usted? Primero condenar totalmente ese es el ataque a Revolución Democrática, Sí. ¿cierto? Sí. Desde el primer segundo condenarlo absolutamente. La violencia no puede ser parte de la acción política. Nosotros lo condenamos de inmediato. Y como siempre hay un tuit para todo, recordar un tuit del 2012 donde Jaime Belolio le pregunta al entonces diputado Boric respecto a un ataque a la sede de la UDI. Y el mismo 2012 el presidente Boric, 7 de agosto del 2012, para los tuiteros le contesta: Jaime, intentamos buscar espacios de diálogo durante 6 meses. Jamás recibimos respuesta, solo indiferencia. No condena el ataque que había recibido ese día a la sede de la UDI. Entonces, Esto hay que condenar, tratemos todos. de condenarlo todos, desde el Partido Comunista, el Partido Republicano, siempre de inmediato, sin matices, porque si no, se va horadando la democracia. Y tenemos tweets de hace 10 años de una persona que hoy día ocupa el sillón de O'Higgins ¿Me lo puede mostrar? y que opinaba de una manera Lo va a mostrar ahí. diferente. Ahora, Francesco, le quiero pero no preguntar, es que antes, condena, diputado, ¿eh? deje preguntarle a Francesco, porque durante el fin de semana salieron por lo menos 6, 7 noticias, el video de la diputada. Hoy día va a salir otra más. Mañana también. Esto, Francesco, como que recién está partiendo porque están investigando, ya van 5 regiones. ¿Y cuántas más faltan? Porque yo creo que no solamente en el Ministerio de Vivienda, yo entiendo que también se está tratando de establecer una suerte de búsqueda de información generalizada de todas las dependencias del gobierno en que existe un mecanismo de traspaso de dinero directo. Hay que revisarlo todo. Esa es la instrucción. ¿Cómo se hace eso? Es buena la pregunta, porque esto se podría transformar, y ahora le pregunto al diputado Leiva, ¿se podría transformar este caso, democracia viva, traspasos, etcétera, Caso convenio. en el caso convenio, en el caso cabal de este gobierno? Bueno, esperamos que no. Y por eso yo Ya. vuelvo a relevar. Pero que se podría, haga entonces. por cierto, ¿Pero de qué depende que no sea así? depende de las investigaciones que está realizando la justicia. ¿Y, Mire, y depende de llevamos- la respuesta que pueda tener el presidente también? Pero este es un tema más de persecución criminal, porque lo que estamos viendo aquí es que pueden eventualmente haber delitos. Y eso es lo complejo. Sí. Lo que estamos haciendo aquí, y eso es bueno, Además de lo moral. estimados, es que efectivamente hay un ente objetivo. Imagínense, esto pasó hace 2 semanas y ya existen querellas presentadas, 5 regiones investigadas, alta complejidad del Ministerio Público encima. Eso es una respuesta adecuada. Desde el punto de vista político y administrativo, se han hecho se han adoptado todas las medidas necesarias para poder, primero, establecer la verdad. Porque este tipo de fundaciones, este tipo de ataques o estos problemas lo que atentan es contra la fe pública. Esto es lo mismo que pasa cuando se pilla a un parlamentario o a alguien en alguna falta. Se tiende a generalizar. Y eso no es así. En las fundaciones ocurre exactamente lo mismo. Hay muchas fundaciones y corporaciones que realizan una tremenda labor.
Pero en este momento, donde hay desconfianza, la única manera de ir contra esa desconfianza es con transparencia absoluta, con intentar todas las acciones, aunque quede pasado, pero todas las acciones legales para que esto se investigue de verdad. Y si efectivamente hay sinvergüenza que llevó su lucas para la casa, que cumpla con cárcel. No en la Capitán Llaver, sino que con cárcel. Sí, a mí me da la sensación de que esto va a terminar, o sea, eso va a depender de cuánto demore la investigación y cuando sepamos toda la verdad. Por eso tiene que ser lo más rápido posible. Porque si se demora hasta el fin del gobierno, claramente puede transformarse en el caso se va a demorar. Y por favor, que el usted lo ve presidente no siga nombrando en puntos de prensa a que este hay que cuidarlo, que este no tiene responsabilidad, que no me toquen a Dresner, que no me toquen a Andrade, porque eso afecta al Poder Judicial, afecta al Ministerio Público. Es la primera autoridad de la nación que dice, no pongo la mano al fuego por nadie, excepto estos 2 o 3 muchachos. Entonces, pero Jorge, tratar de abstenerse de eso. el presidente no lo dice en mutuo propio, sino que efectivamente lo dice respondiendo a una pregunta puntual de estas 2 personas. ¿Qué dice el presidente? Oye, no tengo ningún antecedente. Cuando llegue alguno... Como se dice, noticia en desarrollo. Ambos diputados, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Y es verdad que hoy día a las 2 de la tarde viene otra noticia más del Congreso. Y así nos vamos... Yo creo que está recién partiendo. Ese es mi punto de vista. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias por